En el arte de la canción estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Soy Evelina Lesper y estamos con el maestro Ramiro Martínez Plasencia en Santiago, Nuevo León. Hola, Ramiro. Hola, Belina, bienvenida. Pues tienes esta gran obra que es así, qué barbaridad, es como un himno para el país, de El Huapango de José Pablo Moncayo. Es como, como una obra tan grande se puede materializar, Ramiro, en un solo dibujo. Para mí, cuando presentamos la posibilidad de hacer el Huapango, lo vi de verdad, como una misión muy difícil. ¿Cómo lo viviste? Fíjate que para mí fue todo lo contrario. Me costó mucho más trabajo eh, solamente una vez que el Huapango. ¿Por qué? Porque yo pienso que por ser tan abstracta, hablando otra vez de abstracción, me permitía así como muchas posibilidades, ¿no? Y me sentí como muy libre en el momento de trabajarlo. Tienes razón que hay gente que lo llama nuestro segundo himno nacional. Y algo que yo creo que es lo primero que salta a la vista, es la alegría, ¿no? Y el desborde emocional que tiene, como es muy difícil que no se te enchine la piel, ¿no? Cuando lo oyes y no se diga en vivo, ¿no? En la sala de concierto. Y bueno, es una maravilla. Y además es una pieza muy idealista. En ella hay, casi podríamos decir que hay un sentimiento heroico de nuestra idiosincrasia, que es lo que a mí más es como tú dices, es cuando se te eriza la piel, que te identificas con ella y puedes decir, sí, somos eso. A mí me parece que esa fue la gran virtud del maestro Moncayo al haber encontrado esa esencia del país sin hacer una cosa, digamos, facilona sino irse a una pieza de enorme elegancia y además podernos reflejar con muchísimos ritmos que forman parte, por eso se llama el huapango, ¿no? Que forman parte de los sones veracruzanos, o sea, que son parte de la música popular, haberlo elevado a una pieza sinfónica. Sí, sí, yo pienso que fue como unir toda esa tradición musical autóctona con la música seria, bueno, cosas que la escuela mexicana lo hizo mucho, pero siento yo que con unos resultados, no solamente, a veces hay música que es muy, muy valiosa y es extraordinaria, pero es como para unos pocos que la pueden apreciar, ¿no? Gente que escucha música clásica, que tiene un oído educado y puede ser una maravilla, pero no es algo que disfrute todo el mundo, y más en la época contemporánea. Pero el huapango yo creo que tiene como esa gran virtud que es una gran pieza para los conocedores y para la gente que lo escucha por primera vez y que nunca ha ido a una sala de concierto, ¿no? Y, y no nada más como la redondez de su estructura, sino la carga emocional, ¿no? Que tiene. Es como, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no soy especialista en música, pero esa es la sensación que me da la pieza. Y como especialista en dibujo, que tomaste la pieza y dijiste, voy a vaciar todo esto y además me comentas que para ti fue mucho más fácil, nos entregas un dibujo lleno de elementos con una técnica muy especial, Ramiro. Entonces, Ajá.
Háblanos de la técnica y háblanos de todos los personajes y elementos, ese sol, todos esos personajes que están ahí reunidos. Es así como una especie de abundancia el dibujo, me gustó Sí, mucho. mira, lo que pasa es que cuando me puse a escuchar la pieza, otra vez como pensando en una imagen, como viendo las características eh, de la pieza en sí, como más sobresalientes, dije, es que esto tiene que ser algo muy nuestro Ujú. y muy alegre. Y lo primero que me vino a la mente y me pareció que era como una alusión bastante acertada fue el árbol de la vida. No me refiero a estas piezas artesanales que son muy, muy típicas Ajá, de y barro. que hablan sobre escenas bíblicas, pero hacen una combinación impresionante, ¿no? De personajes y cada artesano le pone su propia historia y aparecen cosas que dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces es una explosión de alegría, es una explosión visual a mí me pareció que correspondía perfectamente como con esta atmósfera del Huapango. Entonces dije, no, a ver, me voy a poner a ver árboles de la vida, particularmente árboles de Metepec, ¿verdad? Ujú. Y empecé a encontrar pues muchos de los personajes que luego abordaron el árbol de la vida, ¿no? Interpretado por mí. Me dio muchísima libertad porque trabajé igual que los artesanos. Es decir, los artesanos van trabajando las pequeñas piezas y las van Ajá. como posicionando en esta estructura que es el árbol. Y yo hice lo mismo, yo empecé a trabajar, eh, platicábamos de que la técnica del dibujo es collage sobre papel, pero el collage generalmente se hace con fotografías que se pegan a un papel y este collage está hecho con dibujos míos que se pegan en el papel, pero dibujos aparte que retrabajé, dibujos de mis libretas de hace mucho tiempo, que retrabajé, borré, redibujé, las recorté y las pegué sobre el dibujo, digamos ya lo que es el soporte de este dibujo. Qué Y esto te interesante. permite, perdóname, eso te permite jugar mucho con los elementos como si estuvieras tú construyendo con barro las cosas. Claro, Ajá. claro. Y entonces tus propios dibujos los fuiste recortando y en el dibujo donde los pegaste, ¿había ya algo dibujado tuyo o fue sobre el papel completamente en blanco? ¿Cómo empezaste a No, trabajar? fíjate que tengo yo la costumbre de ir trabajando simultáneamente las dos cosas. Empecé a trabajar sobre el papel base, por llamarlo de alguna manera, y eran probablemente unos 6 o 7 dibujitos, así Ujú, extraídos, y los iba yo trabajando y los iba yo trabajando. Y en ese lapso de irlos trabajando los ponía, ¿no? Y ujú. jugaba yo a ver, como armando un rompecabezas, y digo, bueno, a ver cuál va con cuál, y empezaban de pronto a convivir los dibujos del papel base con los recortes. Y entonces ya es una especie como de contrapunto, ¿no? En el que de pronto el recorte puede llevar la batuta, pero de pronto el papel base puede llevar la batuta y tienes que ir haciendo como adaptaciones, Ujú. ¿verdad? Y al final, bueno, de lo que se trata al recortar estos dibujos es de que convivan, que hagan un todo y de ser posible que no se note cuáles son los recortes a menos de que te acerques. Obviamente, si estás muy cerca del dibujo, sí se notan y sobre todo si sabes que ahí están, ¿verdad? Exactamente. Por eso celebro la libertad que te tomaste para hacer este dibujo, que además hayas tomado dibujos tuyos hasta digamos, de otra época y de otros momentos tuyos y los hayas reunido todos para evocar la obra del maestro José Pablo Moncayo,
porque creo que el gran logro es que el guapango te haya arrojado esa libertad y te haya arrojado a jugar de esa forma con tu propia obra. Eso me parece un acierto enorme. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a ti, Abelina. Te agradezco mucho la invitación. En el arte de la canción, el maestro Ramiro Martínez Plasencia interpreta con un dibujo el gran guapango del maestro José Pablo Moncayo. Soy Abelina Lesper. Hasta pronto.